Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo estás vos? Gracias. Bueno, un gusto, Daniel. Gracias por sumarte. Siempre un gusto. Y en este momento tan difícil. ¿Cómo estás viendo el escenario, eh, Daniel? ¿Qué estás viendo que debieran ser las prioridades a partir de la semana que viene del nuevo gobierno? Bueno, creo que, escenario, ustedes lo anticiparon y creo que todos lo estamos anticipando, va a ser complejo. Y esto es, me parece que va a haber llamados ajustes de precios relativos que en Argentina son generalmente hacia arriba. Recién mencionaba los combustibles, también puede venir otras cuestiones, por lo menos en anuncios de tarifas de servicios públicos. Tenemos en consecuencia, uh, digamos, una búsqueda de mejoramiento en las cuentas fiscales. Al subir las tarifas se supone bajarán los subsidios, con eso mejorará un poco la parte de gastos, es decir, disminuirán para el sector público, pero sí aumentan para el público. Y creo que otra prioridad es también cómo se van a manejar todas las cuentas fiscales para el año que viene. No esperaría que el presupuesto para el año próximo esté listo, pero sí dar algunas indicaciones de cómo se va a tratar de lograr lo que decías hace un rato, para parar la inflación, parar la financiación que le hace el Banco Central al Tesoro y para eso disminuir el déficit fiscal. ¿Y cómo ves esa secuencia? Porque yo no termino de entender bien, digamos, bueno, obviamente tendremos que esperar a la semana que viene, ¿no? No termino de entender bien la secuencia. Por un lado, empezaron a darle una importancia enorme a las LELIQs, que es la deuda remunerada del Banco Central que está en manos de los bancos, y diciendo que si no se desactivaba esa bomba no se puede estabilizar la economía. Que además esa deuda sabemos que es la contracara del déficit fiscal, digamos. El Banco Central financia emitiendo pesos al Tesoro. El Tesoro con esos pesos, pues tiene déficit fiscal, le paga a proveedores, a contratistas, obra pública, empleados y demás. Todos esos pesos se depositan en el sistema bancario. Algunos se gastan, evidentemente, van a bienes, otros van a dólares, pero una parte se deposita en el sistema bancario. Para que los bancos no creen dinero secundario, es decir, para que esos pesos a su vez no vayan de nuevo con préstamos contra bienes o contra el dólar, se lo prestan al Banco Central y el Banco Central retira esos pesos y entrega las LELIQs, ¿no? Sí. Ahora, se ha hecho toda una cuestión de que hay que desarmar las LELIQ porque si no, no se puede hacer nada. Lo que estamos viendo hoy es que los bancos no están renovando LELIQs y están poniéndose en dinero a un día, en préstamos a un día del Banco Central, y los depositantes están sacando sus depósitos, sobre todo empresas, y poniéndolas también en cuenta corriente o yendo a cualquier cosa con esos pesos, yendo o a acciones, o a bonos, o a dólar. ¿Cómo ves? ¿Vos crees que esto que quiere hacer Caputo, que es que las LELIQs sean canjeadas por un bono del Tesoro Nacional en pesos a más largo plazo, debe ser la prioridad ahora en el arranque del gobierno? Creo que, como dijiste hace un rato, las LELIQs nacieron, entre otras cosas, pero fundamentalmente por emisión monetaria inicial, uh, justificada o no, desde el Banco Central al Tesoro para financiar el déficit. Entonces, si uno ve las LELIQs hoy, como también has dicho, ya son parte del sistema de pago, porque aunque uno vaya con los pesos que recibe porque es proveedor del Estado, y esos pesos los gasta, pero quien vendió el producto en el cual uno gastó, lo determina depositando en un banco comercial que a su vez estará comprando LELIQs, pero a veces en estos días últimos ya dijo, no renuevo las LELIQs, voy a pases.
Pases es otro pasivo remunerado del Banco Central de más corto plazo. El que decidió no renovar el plazo fijo lo dejó en cuenta corriente o caja de ahorro, que también es un pasivo del banco con el cual quizás compre pases con el dinero que recibe del depositante. Entonces yo creo que las LELIQs hoy son uno de los que sostienen bien o mal el sistema de pagos, y uno no quisiera interrumpir el sistema de pagos. Lo que quisiera es bajar la inflación lo más rápido y drásticamente posible. Entonces tenemos que ir a volver al origen. El origen fue esa emisión de dinero inicial que la gente no quería y que financió un déficit público. Y por eso decía, una de las prioridades y lo que la gente va a terminar mirando, los analistas y los operadores de mercado, es si se corta la causa de la emisión, que a su vez se refleja en mayor inflación. Esto me parece que es algo más importante hoy que las LELIQs en sí mismo, que decía tienen estas otras consecuencias y no hacen a la raíz del problema tan fundamental como mencionábamos. Pues para vos es clave que haya un paquete fiscal creíble y aplicable, digamos, que tenga un apoyo político para poder avanzar en esos anuncios que se hagan a partir del lunes próximo. Así es. Bueno, y para ese paquete fiscal y que además hacer que la economía se normalice, decíamos, hay que complementarlo con normalización dentro de lo posible de lo que llamábamos los precios relativos, porque hay precios que no cubren los costos, puede haber algunos subsidios o no, pero cuanto menos subsidios, mejor. Ahora, voy a ese punto y ahora vamos un poquito a la economía real. Sí. Me imagino que vos lo conocés a Luis Caputo y demás. Vos has estado también con Domingo Cavallo como secretario de Finanzas, ya hemos contado, digamos, en su momento también en los 90, negociando con el FMI, con los mercados de capitales. Bueno, contamos también cómo te fuiste a principios de diciembre cuando Cavallo pone el corralito en ese momento. ¿Vos crees que cuál es el rol de Caputo en este momento? Porque lo que todos están esperando de Caputo es que haga algún tipo de operación que genere para la Argentina un financiamiento de dólares, que no se entiende bien para qué serían esos dólares, ¿no? En el corto plazo y si efectivamente los puede conseguir ese financiamiento. Porque Caputo no es un experto, no es un ministro de Economía como, no sé, como era Lacunza o Melconian o cualquiera, o La Espina, que uno podía pensar, bueno, va a ser un especialista en ver cómo hace para achicar el déficit fiscal, para negociar eso políticamente con los gobernadores, para avanzar. Es alguien que está especializado en finanzas, digamos, era ministro de Finanzas antes, presidente del Banco Central. ¿Cuál sería el rol clave que vos ves de Caputo en este momento para Milei? Bueno, yo lo pondría un poco al revés. Es decir, Caputo fue anunciado como futuro ministro de Economía. Sí. El ministro de Economía tiene una serie de objetivos y tareas que cumplir, y yo creo que eso es lo que se esperaría de cualquier ministro de Economía, especialmente en estas circunstancias tan difíciles. Entonces yo creo que, bueno, él, su equipo, tendrán que ocuparse de todas estas otras cosas. La cuestión fiscal, decíamos, es fundamental. Cómo movilizar la economía en general y normalizarla también, y eso va mucho más allá del financiamiento. Más bien, diría, en la medida que estas cosas se vayan encontrando un cauce que se vea sostenible, el financiamiento va a venir. Y si no, no hay magia. Sabemos que por ahí uno puede lograr un poquito más, menos en términos financieros, pero se agota rápidamente.
Pero vos ves, por ejemplo, que hay posibilidad de que Argentina consiga, no sé, un nuevo préstamo con el FMI o financiamiento en los mercados de capitales como una especie de puente para llegar a la próxima cosecha. Lo digo en términos porque si se consiguiera ese financiamiento, yo creo que para lo único que puede servir es si vos pones esos dólares en la reserva y no los tocás. Y eso te sirve para estabilizar la brecha. Y los argentinos dicen, bueno, están los dólares tranquilos, empiezan a largar los dólares y te hace menos contractivo todo el paquete de ajuste que vos tenés que hacer, porque ha sido un shock de confianza muy grande. Ahora, si vos traes dólares con endeudamiento y los empezás a vender en el mercado cambiario porque te están corriendo todos al dólar, o los empezás a dar al importador porque no sé hace cuánto que no paga la CIRA, y yo creo que eso, qué sé yo, no sé si sería lo conveniente en el corto plazo. No, exactamente, coincidimos, por eso se agota muy rápido. Entonces, yo creo que, a ver, yendo al principio de tu pregunta, con el Fondo Monetario va a haber una negociación y el Fondo Monetario desembolsa contra un programa. Y el programa significa mostrar todos los otros aspectos de la economía que van desde qué se va a hacer en materia fiscal, lo monetario, las reformas estructurales que no tratamos, pero que estimo van a ser importantes y relevantes como para atraer inversiones. Y así, si eso ocurre, el tipo de cambio de 900 pesos que existe, no es el oficial, pero es un tipo de cambio en el cual hay transacciones, por ahí se va desplomando y el Banco Central también puede adquirir divisas ahí. Pero si no, si es solo conseguir divisas para venderlas rápidamente porque no están las otras condiciones, me parece que no es donde uno debería ni empezar ni terminar, sino más bien armar este programa y tratar de decir, bueno, encima logré este refuerzo, que es este ingreso de divisas, por mecanismos varios. El Fondo Monetario creo que va a tardar, algún ingreso de gente pensando lo que escuché hace un rato, que yo coincido, que por ahí los bonos SER son atractivos y la inflación le gana a la devaluación, entonces me juego un poco y eso es financiamiento para el Banco Central y para el Tesoro, digamos, con algunas limitaciones, pero sí ayuda a ese puente que describías. ¿Vos crees que se puede salir del dólar de 3.50 el oficial a partir de la semana que viene con un salto cambiario? ¿Cómo sería la secuencia? Bueno, creo que el salto cambiario está anticipado en alguna gran medida. La cuestión es si este salto cambiario es el principio de qué. Si es el principio de algo que signifique una estabilización posterior y está metido en un programa sostenible, convincente, integral, creo que ahí tenemos algo que nos sirve. Si no, tendríamos otro intento que por ahí no funciona. ¿No ves riesgos? ¿Ves algún riesgo en el sistema bancario? Cuando recién Martín lo voy a sumar y Claudio Slotnick, Martín Genero y Claudio Slotnick decían, bueno, por ahí si uno tiene unos ahorros puede ser un plazo fijo UVA y demás. ¿Vos ves algún riesgo de que se haga algo con los depósitos en pesos? Y también te pregunto por los plazos fijos o los depósitos también que están en dólares, ¿no? Que todavía hay 15.000 millones de dólares en el sistema bancario. Yo creo que no es necesario y hasta es contraproducente interferir con lo que sería la normalidad de los depósitos. Creo que los bancos tienen liquidez, tienen la posibilidad de expandir todo su balance de manera razonable. Creo que el Banco Central tiene esta capacidad de ir manejando sus pasivos de forma no disruptiva y por lo tanto evitar cualquier cuestión vinculada a los depósitos, como estabas insinuando.
Claudio, una pregunta para Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Recién comentabas que, bueno, algunos precios ya se empezaron a mover teniendo en cuenta que va a haber una devaluación. Digamos, supongamos que efectivamente el gobierno de entrada, el nuevo gobierno, decide ir a este dólar razonable de 650 pesos, después, bueno, se actualizará por inflación. Pero, a ver, un primer paso ahí. Los precios, ya sean, digamos, de alimentos o el resto de los rubros, ¿cómo imaginás que se van a mover? Porque por lo que vos decís, bueno, no sería como en el 2015, que cuando soltaron el tipo de cambio hubo un fogonazo inflacionario. Esta vez, ¿qué te imaginás vos? Bueno, yo no descarto y creo probable un fogonazo inflacionario. La cuestión es si es fogonazo y después se atempera y supera, o es una escalada. Yo buscaría que fuera solo un fogonazo, porque lo que me imagino, decían los precios de las naftas. Los precios de las naftas probablemente suban, electricidad, gas también suba, y todo esto es inflación. Hay algunos artículos de consumo que ya anticiparon, incluso algunos dicen, bueno, tomaron el dólar a 1.000 pesos. Bueno, eso si estabilizamos en 700, deberían bajar. Pero reconozcamos que hay precios importantes que todavía están atrás. ¿Y los alimentos? ¿En qué? Porque las empresas dicen que efectivamente ya está un dólar más alto, pero no me queda claro a qué dólar están los alimentos básicos. Yo, digamos, circunstancialmente, digamos, creo que alimentos está muy variado. Hay algunos que ya tomaron un dólar de 600 y algo, que incluso esa sería la paridad de exportaciones, claro. Y lo están aplicando para importaciones también. Y recordemos que alimentos son bienes que se comercian en el exterior, entonces toman alguna de estas paridades cambiarias. Puede haber pocos que tienen implícito un tipo de cambio de 1.000, y puede haber algunos también que están con 380 o algo por ahí. Yo lo que no veo, Daniel, y me parece que va a ser un poco, y por eso te pregunto, si acá la clave es cuándo destrabás los dólares, ¿no? Es decir, cuándo destrabás los dólares que ingresan. Sabemos que va a haber una cosecha que van a ser 20.000 millones de dólares más, muy probablemente que este año. Sí. Y va a haber una cantidad de dólares adicionales de petróleo y gas. Algunos hablan de un ahorro de 4.000, 5.000 millones de dólares más respecto a lo que hubo este año de disponibilidad. Pero bueno, también hay una deuda comercial por importaciones enorme que eso se va a tener que ir regularizando. Y sobre todo el tema del nivel de actividad, porque lo que vos contás es, si todo saliera perfecto, y bueno, se tienen que sincerar estos precios, once and for all, de una vez y para siempre, eso te impacta en el índice de precios, pero no se mete en la dinámica de la inercia y de los precios que siguen subiendo y espiralizándose. Y alguno que se pasó de rosca con las remarcaciones va a tener que bajar. Pero todo eso en el medio de una caída fuerte del nivel de actividad y del empleo. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿cómo se atraviesa eso política y socialmente? ¿Vos ves en el medio que puede haber algo que evite esa recesión? ¿Vos ves que puede haber un shock de confianza tal de que en algún momento, no sé, ingresen dólares y vayan a la construcción, a comprar autos, cosa que hemos visto hasta ahora en la brecha, pero ahora en este proceso, y evite que la caída y el aumento del desempleo sea tan fuerte? Bueno, desde ya aumentos de precios, aumentos de inflación impactan en poder adquisitivo, y eso significa menor actividad, porque simplemente no alcanzan los pesos. Ahora, uno diría, bueno, si la Argentina se normaliza, debería haber ingresos de fondos
por inversiones, debería haber ingreso de fondos por mayores exportaciones y eso va a recomponer ingresos y esperemos que en el futuro más que lo que fue el nivel inicial. Pero esto no es automático ni instantáneo. Entonces sí, hay un desafío ahí no menor que es precisamente cómo se transita desde el impacto inicial a recibir los beneficios de lo que decíamos era la regularización y mayores inversiones. Eso yo creo que es algo que bueno, se escucha que el gobierno atendería con algunos programas, se escucha también que hay empresas que están dispuestas a quizás no hacer todos los movimientos de empleo que después, que al principio serían caídas en la actividad, caídas en empleo, y después tienen que salir a recuperar. Por ahí aguantan, si uno quiere, las empresas y sus empleados, pero esto atempera el shock inicial, no es que lo evite. Claro. Martín. Daniel, hay una disputa o una divergencia tal vez en la opinión en la profesión de los economistas respecto de si eso no es un problema, el tema de las LELIC. Infiero por lo que dice cada uno que tiene que ver con que es un pasivo en moneda local, que eventualmente se puede licuar, se puede gestionar. Pero Milei insiste y siempre ha dicho que el primer paso de su plan económico es resolver ese problema. ¿Podés inferir vos alguna otra medida en la que Milei está pensando por la cual te justifica que tenga que resolver las LELIC antes? La verdad me cuesta. Yo creo que lo de las LELIC, decíamos, es parte del sistema de pagos hoy. Quizás no es lo mejor, pero es lo que es. Y creo que en la medida que se atienda a lo fiscal, se busque la estabilización luego con ayuda de lo cambiario también, y con ayuda de ingresos por inversiones y estas llamadas reformas estructurales, los movimientos pueden ser tales que las tasas de interés bajen sustancialmente y la creación de dinero por los intereses de la LELIC sea bastante menor, y los mismos bancos vayan renovando a plazos más largos, comprando títulos de tesoro y saliendo del Banco Central. Esto es lo que uno esperaría que ocurre en otros lados también, y por ahí el gobierno entrante está pensándolo también. O sea, acordémonos que se hablaba, por ejemplo, de la dolarización y se le daba tiempo muy corto, ahora se postergó. Bueno, vemos que la que sería la contabilidad financiera o monetaria no sustituye los movimientos fundamentales de la economía real, y esos son los que hay que atender. ¿Vos coincidís con que mejor que se dejó de lado ese tema de hablar permanentemente de la dolarización? Sí, yo creo, coincido con eso. Ahora, eso no significa dejar de lado el objetivo de bajar la inflación. Me parece que ese es sumamente importante, y ahí es donde otros países, Argentina en algún momento también, pero Argentina tuvo muchos fracasos, pero otros países no, han logrado bajar de tasa de inflación de 2 dígitos altos por mes a menos de 2 dígitos anuales, y ese camino es el que tenemos que recorrer. Tengo la última ahí, preguntan en el chat, Jorge pregunta si la devaluación es con cepo o con unificación, si la devaluación que se viene. Y si es con cepo, si se corre toda la brecha o se achica. Bueno, yo diría, uno esperaría que no se levanten todos los controles cambiarios de un día para otro. Eso es alguna forma de cepo. Y la brecha se debería achicar sustancialmente. Hoy la brecha entre lo que sería el contado con liqui y el oficial
es para el papel, porque ¿quién vio un dólar oficial, no? Claro. Sí, es una brecha del 150%, 160%. Son brechas máximas históricas, ¿no? Sí, pero contra algo que una cotización del oficial que en la práctica ya prácticamente no existe, no se usa. Pero un dólar razonable, que mencionaron, de 650, el contado Sí. con liqui, el MEP, el dólar blue, ¿los imaginás que se quedan donde están ahora? Con un plan, digamos, como todos imaginamos, sobre la mesa de ajuste fiscal. Digamos, hablemos del principio. Al Sí, sí, pero comienzo, ¿vos tengamos creés en que se cuenta, mantiene acá? Claudio, que también hay inflación, llamémoslo, que se viene. Entonces, los 600, 650 es un dólar razonable a este nivel de precios. Si los precios son distintos, como es pensable, va a haber que modificarlo también. Está bien, pero bueno, pero por eso el de 650 que uno imagina hoy y no sé, en enero o fin de diciembre, 20% de inflación, le tenés que sumar el 20%, pero la pregunta es si la devaluación implicará también una suba instantánea de la brecha o no, o los No, dólares financieros se quedan acá y en todo caso después acompañarán. creo que, digamos, si esto se arma bien, la brecha tendría que caer de manera importante. ¿Qué quiere decir que se arme bien? Bueno, lo que hablábamos, ponerle la pata fiscal, ponerle la plata estructural y un programa monetario que sea coherente con todo eso. Claro, claro. Cuando caer de manera importante decís, porque bueno, si llegan a poner el oficial en 650 y te quedó en 1000 el blue, bueno, obviamente se achicó la brecha. Esto es a valores de hoy. Obviamente Claro. en 3 meses todos los valores van a ser distintos. Pero a valores de hoy, en 3 meses, si el dólar sube al mismo ritmo que la inflación, bueno, seguís con la misma brecha. Si el dólar Sí, sube menos que la inflación, la brecha se te va a seguir achicando. Siempre que el dólar oficial lo lleves con inflación, ¿vos tenés idea qué van a hacer con el dólar oficial? Porque una cosa es que lo pongan al pero, 6.50, pero ¿qué hacen con el dólar oficial después? sí, pero perdón, antes de pasar a Sí, eso, lo que describías es una de las dimensiones. La otra dimensión es lo del programa que hablábamos hace un rato. claro, que es la Si clave. uno dice, bueno, hay inflación, pero además no corrijo nada en la materia fiscal, no corrijo precios relativos, con lo cual esta economía sigue insostenible, no hace algunas reformas estructurales, la brecha va a aumentar automáticamente más allá de los precios y la inflación va a seguir además. Claro. Por eso hablaba de la importancia del programa. Después, en cuanto a lo que yo me imagino, yo, digamos, con el dólar oficial la semana que viene, mi impresión es que sí que va a haber algo de suba, pero una incógnita que no se habló mucho es qué van a hacer con el impuesto país. Si van a dejarlo como está, Claro. tratar de unificar y eliminarlo, o van a incrementar inclusive la tasa de impuesto país y devaluar menos el oficial, pero en la práctica para el importador va a tener que pagar más de lo que significó la devaluación. Y yo Y, no descartaría esto último, no, parece que... pero ahí seguirían, pero esa sería una versión 2 de masa, entonces. Sí, Bueno, está tendríamos bien, un pero Milei y un Caputo masificados. lo veremos. De acuerdo, pero por lo Vos menos decís que quiero... la vayan llevando ahora, inicialmente ahora en diciembre así, y después vean en febrero, en enero, febrero, bueno, a ver cómo, si hacen un crawling peg más acelerado, una cosa así. Está bien, de acuerdo. Pero hay que ver cómo transitan esto. Por lo menos lo mencionaba a nivel teórico y entre las opciones que me parece que alguno está considerando. Vos sabés que ahí Orlando Ferrere, vamos a ver si hablamos en los próximos días con Orlando, que tuvo la experiencia, ¿no? del 89, de julio del 89, que Alfonsín le tiró el gobierno por la cabeza.
y estaban en plena hiperinflación. Ahí tiene una frase que me pareció inteligente, que dice, hay que hacer un plan de shock con instrumentación gradual, dice. Dice que el plan tiene que ser de shock en el anuncio, todas las cosas y demás, pero después la instrumentación en sí tiene que ser gradual. Me imagino que, después no explica bien, pero me imagino que básicamente pensando en esto, ¿no? Que si vos generás mucha confianza alrededor del plan y bueno, y vas a tener más margen de maniobra con todas las variables en el corto plazo, ¿no? Sí, pero bueno, haciendo referencia a ese momento, el 89 con la hiperinflación, sí. Y en otros planes de estabilización, en otros países y algo en Argentina también, no es que aparecieron todos de golpe, sino más bien en varias veces dijeron, bueno, tenemos precios relativos desacomodados, acomodémoslo, aguantemos la suba de la inflación. Tenemos tipos de cambio recontra múltiples, vayamos regularizando esto, quizás a veces de un día para otro o a veces llevó unos meses. Hagamos leyes que permitan reformas estructurales y después las implementamos a lo largo de varios meses. Y eso me parece que es algo que hemos visto en otros lados, que en la práctica se puede dar acá también, porque no se hace todo, no se consigue todo de un día para otro, y aunque uno lo quiera hacer en el papel, en la práctica tenemos, por ejemplo, fábricas, gente con determinadas capacidades que no puede readaptarse de la noche a la mañana. Sí. Daniel, una consulta más. Digamos, ¿de qué serviría digamos, vos haces una devaluación y además, supongamos que vamos a este escenario que vos planteás como posible de subir todavía un poquito más el impuesto país? Digamos, de esa manera, ¿qué logras? Porque los precios, digamos, con el impuesto país, como funciona ahora, también tuvieron un impacto, digamos, al alza. ¿Qué te ahorrás en vez de ir directamente a la devaluación directa, sumarle más impuestos? No, yo no lo estoy postulando, además Milei mismo ha dicho que él está para bajar impuestos, no para subirlo, pero la ventaja sería de contabilidad fiscal, llamémoslo. Ok. Recaudación. Está bien. Sí, que es todo un tema, y aparte el impuesto país está recaudando Sí. 200.000 millones de pesos por mes. Es decir, recaudaba 60.000, 70.000 y cuando le pusieron el 7,5 a todas las importaciones, se triplicó la recaudación. Es mucha plata, ¿no? Termina siendo, no sé si es 0,8 del PBI anualizado, ¿no? Sí, anda por ahí, sí. pero por eso uno muchas veces quiere y después se enfrenta con los números y bueno, tiene que adaptarse. No, pero claro, por ejemplo, para el pago de tarjeta al exterior hay 155% de impuestos. Es una locura, ya es una cosa. Todo eso hay que tratar. Pero lo que te decía es de contabilidad. En Claro. la contabilidad de la ejecución del presupuesto está ese ingreso y no aparece en ningún lado la pérdida por diferencia de cambio. Claro, exactamente. Daniel, gracias, muy amable como siempre. Gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Muy interesante escucharte. Ahí está Daniel Marx. Gracias, Daniel. Gracias, que vaya muy bien.
de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.